Solo una limpiadora analfabeta, me insultó mi hermano en su propia boda, mientras mi papá se reía disimuladamente y me llamaba una niña cabeza hueca. Se burlaron de mi trabajo y de mi vida entera, hasta que el multimillonario de repente se giró hacia mí y habló en árabe: «Espera, ¿no eres tú la asesora lingüística de mi acuerdo de $3B?» Lo que dije a continuación hizo que toda la boda cayera en un silencio absoluto. Mi hermano eligió su propia boda como el lugar para humillarme. No bajó la voz y no dudó. Frente a una sala llena de invitados, me señaló y se rió, diciéndole a todo el mundo que yo era solo una limpiadora analfabeta en la que no se debía confiar para nada que requiriera un pensamiento real. Mi padre estaba de pie justo a su lado con una sonrisa mientras añadía que, de todos modos, yo siempre había sido una niña cabeza hueca. Algunas personas se rieron, otras apartaron la mirada, incómodas. Nadie le dijo que parara. Yo me quedé allí, con un vestido sencillo, las manos fuertemente entrelazadas frente a mí, ocupando el espacio exacto que mi familia había decidido que me correspondía, en la periferia de la sala, fácil de ignorar y aún más fácil de ridiculizar. La música seguía sonando. Las copas tintineaban en celebración. La ceremonia avanzó como si nada hubiera pasado. Esa fue la parte que más me dolió, no las palabras en sí, sino lo normal que les parecía a todos la crueldad. Esta historia está novelada para lograr un efecto dramático. Lo que sucedió después no comenzó conmigo hablando en absoluto. Empezó cuando alguien más finalmente miró en mi dirección. La organizadora de bodas guió a los invitados hacia el salón principal, y yo observé a mi hermano estrechar la mano de hombres con trajes caros, con una sonrisa más amplia de la que jamás le había visto. Daniel siempre había sabido cómo dominar una sala. Había heredado eso de nuestro padre. El encanto, la confianza sin esfuerzo, la capacidad de hacer que cada persona sintiera que era el centro de su mundo. Al menos, todos excepto yo. Encontré un rincón cerca del fondo del salón donde la luz era tenue y el ruido de la conversación estaba amortiguado. Un camarero pasó con una bandeja de copas de champán, y tomé una solo para tener algo que sostener. Las burbujas subían a la superficie y desaparecían una por una, muy parecido a las palabras que me había tragado a lo largo de los años. Los invitados a mi alrededor charlaban sobre el lugar, los arreglos florales y la impresionante lista de invitados. Capté fragmentos de conversación sobre la nueva empresa de Daniel, los inversores que había cortejado y el futuro que estaba construyendo para sí mismo. Nadie me hizo una sola pregunta. Nadie siquiera miró en mi dirección el tiempo suficiente para preguntarse quién era yo. Eso fue intencionado. Había recibido la invitación de boda 3 meses antes en mi pequeño apartamento en Filadelfia. No había ninguna nota personal dentro, ninguna llamada de seguimiento, ningún mensaje preguntando si necesitaba ayuda con el viaje. Era solo una tarjeta formal con letras doradas y una fecha marcada en mi calendario como una sentencia de prisión que estaba obligada a cumplir. Mi padre me llamó 2 días después de que llegara la invitación. Su voz era cortante y eficiente, el tono que reservaba exclusivamente para mí. Me dijo que parecería extraño si no asistía. Dijo que la gente haría preguntas. Dijo que debería venir, permanecer en silencio y no ponerle las cosas difíciles a Daniel en su día especial. Le pregunté qué quería decir con difíciles. «Sabes perfectamente a qué me refiero», dijo. La conversación duró menos de 5 minutos. Daniel me llamó una vez, una semana antes de la boda. No me preguntó cómo estaba ni si tenía ganas del evento. Simplemente me dijo que habría gente importante en la recepción, inversores, socios, clientes potenciales. Dijo que la boda era tanto un negocio como una celebración de amor. Luego hizo una pausa y añadió que probablemente debería vestir de forma sencilla. Nada que llamara demasiado la atención. Nada que incitara a la gente a hacer preguntas sobre a qué me dedicaba. Le dije que entendía. Dijo bien y colgó. Había estado trabajando como limpiadora durante los últimos 4 años. No el tipo de limpiadora que mi familia imaginaba cuando usaban la palabra como un insulto. No alguien que limpia inodoros en gasolineras o friega suelos de comida rápida. Trabajaba para un servicio de alta gama que contrataba con hoteles de lujo y sedes corporativas. Tenía certificaciones. Tenía clientes habituales que me solicitaban por mi nombre. Ganaba un sueldo decente, pagaba mi alquiler a tiempo y tenía seguro de salud por primera vez en mi vida adulta. Pero nada de eso le importaba a mi familia.
Para ellos, yo seguía siendo la hija que no había estado a la altura de las expectativas. La que había abandonado la universidad después de 2 años. La que había aceptado trabajos que consideraban por debajo de la dignidad de nuestra familia. Era el ejemplo de advertencia al que Daniel podía señalar cada vez que quería sentirse mejor acerca de sus propias elecciones. Lo observaba ahora, de pie en el centro del salón de recepción con su nueva esposa, Clare, a su lado. Ella era hermosa de la manera en que las cosas caras son hermosas, pulida, precisa y perfectamente arreglada. Su vestido probablemente costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su sonrisa nunca flaqueó, ni siquiera cuando cruzó la mirada conmigo desde el otro lado de la sala y rápidamente miró hacia otro lado. Había conocido a Clare solo 2 veces antes de la boda. En ambas ocasiones había sido educada de la manera en que la gente es educada con los trabajadores de servicios, distante, eficiente y cuidadosa de no establecer ninguna conexión que pudiera complicar las cosas más tarde. Sabía lo que Daniel le había contado sobre mí. Ya había tomado su decisión sobre quién era yo. La ceremonia había sido breve y elegante. Daniel y Clare intercambiaron votos ante un ministro que habló de compañerismo, compromiso y construir una vida juntos. Me senté en la última fila, lejos de la sección familiar, viendo a mi padre radiante de orgullo por su hijo. En un momento dado, se volvió hacia los invitados cercanos y dijo algo que los hizo reír. No pude oír las palabras, pero vi la forma en que gesticulaba hacia Daniel, con el pecho hinchado de satisfacción. Nunca me había mirado de esa manera, ni una sola vez. Después de la ceremonia, los invitados entraron en el salón de recepción para tomar cócteles. Encontré mi rincón y me quedé allí, observando cómo la sala se organizaba en jerarquías familiares. La gente importante gravitaba hacia el centro, donde Daniel y Clare presidían. Los invitados menos importantes orbitaban a su alrededor como satélites, esperando captar un fugaz destello de atención. Y la gente como yo, gente que no encajaba claramente en ninguna categoría, encontraba los bordes y se hacía pequeña. Fue entonces cuando Daniel pronunció su discurso. Había estado bebiendo champán, desinhibido por el alcohol y la adoración de sus invitados. Alguien le pidió que dijera unas palabras, y él accedió sin dudarlo. Habló de su trayectoria, sus éxitos y su visión para el futuro. Habló de los valores que nuestro padre le había inculcado, trabajo duro, disciplina y la importancia de tomar las decisiones correctas. Entonces me señaló. Dijo mi nombre como si fuera el remate de un chiste. Dijo que yo era la prueba de lo que sucedía cuando alguien no se tomaba la vida en serio. Dijo que siempre había sido la soñadora de la familia, la que tenía la cabeza en las nubes, en la que no se podía confiar para nada que requiriera un pensamiento real. Me llamó limpiadora analfabeta y se rió. Y algunos de los invitados se rieron con él. Mi padre asintió y añadió su propio comentario. Me llamó niña cabeza hueca, la que siempre les había preocupado, la que nunca había descubierto cómo tener éxito. Lo dijo con el tono de alguien que comparte una anécdota familiar ligeramente embarazosa, no abiertamente cruel, simplemente honesto, declarando meramente hechos que todos ya conocían. Me quedé allí con mi copa de champán y sentí que la sala se encogía a mi alrededor. Sentí las miradas que se dirigían fugazmente en mi dirección y luego se desviaban rápidamente. Sentí el silencio de todas las personas que oyeron lo que se dijo y eligieron no decir nada. Y entonces sentí algo más, un tipo diferente de atención. Levanté la vista y vi a un hombre de pie cerca del frente de la sala. Era mayor, distinguido, con el pelo plateado y el tipo de autoridad tranquila que hacía que la gente se apartara sin que se lo pidieran. No se estaba riendo. No estaba mirando hacia otro lado. Me estaba mirando directamente a mí. Su expresión era indescifrable, sus ojos firmes y concentrados. Todavía no sabía su nombre. No sabía por qué me estaba observando, pero reconocí la calidad de su atención. Se sentía diferente a la de todos los demás. Parecía estar haciendo una pregunta en lugar de emitir un juicio. La música comenzó de nuevo. La conversación se reanudó. Daniel pasó a su siguiente brindis, su siguiente apretón de manos, su siguiente actuación. Pero el hombre siguió mirándome, y por primera vez esa noche, no aparté la mirada. La mañana de la boda, me desperté temprano y me quedé quieta, mirando al techo más tiempo del necesario. La habitación del hotel era modesta. La había pagado yo misma.
Elegí este lugar específicamente porque estaba a 3 millas de distancia, lo suficientemente lejos como para que nadie de mi familia esperara que estuviera disponible para recados de última hora o fotos familiares. Mi teléfono sonó a las 7:30. No necesité mirar la pantalla. La voz de mi padre era tranquila y cuidadosa, el tono que usaba cuando quería obediencia sin pedirla directamente. Después de un breve saludo, me recordó que debía ser apropiada. Dijo que habría invitados que no conocían la situación de nuestra familia. Dijo que sería mejor si no le daba a nadie una razón para hacer preguntas. Le pregunté a qué preguntas se refería. Sabes perfectamente a qué me refiero, dijo. Mantén un perfil bajo. Deja que Daniel tenga su día. Esto es importante para la familia, Hannah. Piensa en eso. La llamada terminó en menos de 3 minutos, pero el mensaje era familiar. Yo no era una hija a la que apoyar. Era una responsabilidad que contener. Daniel llamó 20 minutos después. Su voz llevaba el encanto sin esfuerzo de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Dijo que se alegraba de que viniera, pero la calidez era puramente profesional. Me recordó que la boda no era solo una celebración. Era una oportunidad, un negocio. Mencionó inversores y socios, gente que importaba. Sugirió que fuera una versión más silenciosa de mí misma y me aconsejó que no hablara de mi trabajo. La gente podría no entender por qué alguien de nuestra familia elegiría hacer lo que tú haces, dijo. Le dije que lo entendía. Colgó satisfecho. Mi familia siempre había tratado mi trabajo como una prueba de que algo había salido mal conmigo. Para ellos, la palabra limpiadora era suficiente. No se requerían detalles, ni reconocimiento del hecho de que había ascendido hasta manejar contratos de lujo. A sus ojos, yo solo limpiaba los desastres de otras personas para ganarme la vida. Lo que eligieron olvidar fue que, antes de ese trabajo, había pasado años trabajando como consultora lingüística. Aprendí árabe en Marruecos. Había sido lo suficientemente fluida como para navegar negociaciones por valor de millones de dólares. Nunca se lo tomaron en serio. Lo llamaron un anfase. Y cuando esa empresa finalmente redujo su personal, lo llamaron un fracaso. Intenté explicar que las habilidades no desaparecen solo porque un trabajo lo haga, pero no estaban interesados en explicaciones. Ya habían decidido quién era yo, y nada de lo que dijera podría cambiar sus mentes. Así que dejé de intentarlo. Acepté el trabajo de limpieza porque necesitaba los ingresos. El tiempo pasó. Lo temporal se volvió permanente. Y, finalmente, la versión que mi familia tenía de mí se convirtió en la única historia que todos recordaban. Para cuando terminé de vestirme, sabía exactamente cómo iría el día. Estaría callada. Me quedaría en mi rincón designado. No contradeciría la historia que planeaban contar. La boda no se trataba de mí. Se trataba de la imagen que querían proyectar al mundo. Todavía no sabía que, al final de la noche, esa imagen se haría añicos y su historia finalmente se derrumbaría por sí sola. El lugar era una finca reconvertida en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que hacía que la gente se sintiera importante solo por respirar su aire. Caminos de piedra serpenteaban a través de jardines bien cuidados, y camareros con chaquetas blancas se movían como fantasmas entre los invitados, ofreciendo champán y pequeños bocadillos dispuestos como exhibiciones de museo. Todo había sido diseñado para impresionar, y estaba funcionando. Llegué exactamente a tiempo, lo que me convirtió en la primera persona que el aparcacoches tuvo que redirigir. Miró mi Honda de 12 años con su parachoques abollado y señaló hacia un aparcamiento de grava detrás del edificio principal, lejos de la entrada donde se exhibían los Ferraris y Mercedes. No discutí. Discutir con alguien que ya ha evaluado tu valor es una pérdida de aliento. Dentro, el salón de recepción era un mar de sonrisas de club de campo y apretones de manos corporativos. Se saludaban con la fácil familiaridad de las personas que comparten el mismo tramo impositivo y códigos de vacaciones. Me quedé cerca de la entrada, sintiéndome menos como una hermana y más como una antropóloga estudiando una tribu extranjera. Una organizadora de bodas se me acercó, revisando un portapapeles con una sonrisa profesional y distante. Me preguntó mi nombre, lo encontró al final de su lista y señaló una mesa cerca de la cocina de servicio, lejos de la plataforma elevada donde se sentaría el cortejo nupcial. Me senté sola.
Las otras sillas de mi mesa permanecieron vacías durante mucho tiempo. Había sido relegada a la sección obligatoria, el margen de la celebración donde los invitados eran reconocidos pero no celebrados. Mi posición en el mapa social era clara. Yo era una nota a pie de página en el éxito de Daniel. La ceremonia en el jardín fue hermosa. Daniel y Clare estaban bajo un arco floral, sus rostros radiantes. Cuando intercambiaron votos, sus voces se escucharon claramente a través de altavoces ocultos, asegurando que cada persona importante en la sala escuchara sus promesas de compañerismo y prestigio. Observé a mi padre en la primera fila. Su espalda estaba más erguida de lo que la había visto en años, su pecho hinchado de orgullo. Siempre había creído que Daniel estaba destinado a la grandeza, y esta boda era la confirmación definitiva de su fe. Me senté detrás de una mujer grande con un sombrero morado, invisible, observando una vida a la que nunca fui invitada a unirme. Después de la ceremonia, encontré un lugar cerca de una ventana con mi vino. Afuera, los fotógrafos estaban organizando el retrato familiar oficial. Daniel, Clare y mi padre estaban en el centro, resplandecientes. A mí no me llamaron. No me lo pidieron. Me quedé detrás del cristal, viéndolos capturar un recuerdo que me dejaba fuera intencionadamente. Una mujer con un costoso vestido de seda se me acercó brevemente, confundiéndome con una invitada de estatus. ¿Cómo conoces a la pareja?, preguntó. Soy la hermana de Daniel, dije. El reconocimiento en sus ojos murió instantáneamente, reemplazado por una cuidadosa y educada neutralidad. Oh, murmuró. No sabía que Daniel tuviera una hermana. Nunca lo mencionó. No terminó la frase. No era necesario. Se excusó para encontrar a alguien más relevante, dejándome con el silencio de una sala que simplemente no tenía espacio para mí. La cena fue un gran evento de porcelana fina y redes de contactos estratégicas. Mientras retiraban los platos, el maestro de ceremonias invitó a Daniel a decir unas palabras. Mi hermano se levantó con la gracia sin esfuerzo de un hombre que era dueño de la sala. Comenzó con un discurso sobre su trayectoria, sobre la disciplina, tomar las decisiones correctas y la importancia de rodearse de ganadores. Los invitados escucharon con suma atención, asintiendo a sus bromas y aplaudiendo su visión. Era encantador, elocuente y perfectamente en control. Entonces el tono cambió. Miró a través de la sala, sus ojos finalmente posándose en mí, en mi oscuro rincón. El éxito se trata de elecciones, dijo Daniel, su voz amplificada y firme. Y mi hermana Hannah está aquí para recordárnoslo. La queremos, pero siempre ha sido el ejemplo de advertencia de la familia, la soñadora, que nunca descubrió cómo funcionar en el mundo real. La sala se quedó en silencio. No necesitó gritar. El silencio hizo que sus siguientes palabras se sintieran como un mazo golpeando un bloque. Terminó exactamente donde sus elecciones la llevaron, una limpiadora analfabeta, alguien que se encarga de los desastres para que gente como nosotros no tenga que hacerlo. Algunas personas se rieron entre dientes, esa risa incómoda y educada de los invitados que no quieren parecer groseros por no entender el chiste, pero la mayoría simplemente se quedó mirando. La palabra limpiadora quedó suspendida en el aire como una mancha en los manteles blancos. Mi padre se levantó entonces, colocando una mano en el hombro de Daniel. No me miró. Miró a la multitud. Daniel tiene razón, añadió, su voz delgada pero firme. Siempre ha sido una niña cabeza hueca. Intentamos ayudarla, pero algunas personas simplemente no pueden ser salvadas de sí mismas. El veredicto estaba dado. Era una declaración pública de mi inutilidad, pronunciada por las dos personas que se suponía que mejor me conocían. No solo me habían insultado. Me habían definido frente a cada posible empleador y colega de la ciudad. Me senté en mi mesa sintiendo el peso de 100 miradas. Algunos ojos contenían lástima, otros un frío desdén. Sentí la historia de mi vida siendo escrita por personas que ni siquiera sabían mi apellido. Clare estaba sentada en la mesa principal, su sonrisa perfectamente congelada. No apartó la mirada, pero tampoco habló. Era una mujer práctica, y la gente práctica no defiende a aquellos que no tienen nada que ofrecer. Daniel levantó su copa para un brindis final, y la sala lo siguió obedientemente. El tintineo de los cristales sonó como una puerta cerrándose. Me quedé en mi asiento,
encogiéndome, esperando que pasara el momento para poder desaparecer para siempre. Pero a través de la multitud, sentí un tipo de mirada diferente. Levanté la vista y vi al hombre del pelo plateado. Estaba de pie cerca del frente, lo suficientemente cerca como para haber oído cada palabra. No se reía. No asentía. Solo me observaba con una concentración firme e intensa, como si estuviera buscando algo debajo de la limpiadora que mi familia acababa de describir. Por primera vez esa noche, el silencio no se sintió como una espera. Se sintió como una pregunta. Noté el cambio antes de entender su causa. Las conversaciones a mi alrededor se volvieron más silenciosas. Los invitados enderezaron su postura y ajustaron sus expresiones. La atmósfera informal de la recepción se transformó en algo más formal, más vigilante y más consciente. Entonces lo vi claramente por primera vez. El hombre que me había estado observando se movía por la sala, y los invitados se apartaban para él como el agua alrededor de una piedra. No empujaba ni pedía espacio. Simplemente existía, y la sala se reorganizaba a sí misma en torno a su presencia. Su nombre se extendió por la multitud en fragmentos. Jonathan Reed. Jonathan Reed. Lo oí susurrar entre grupos de invitados que lo miraban y luego apartaban rápidamente la vista, como si hacer contacto visual pudiera revelar algo que no debían saber. Conocía el nombre. Todos en ciertos círculos conocían el nombre. Jonathan Reed era una leyenda en los negocios internacionales. Un hombre que había construido una fortuna con acuerdos que abarcaban continentes, que hablaba 6 idiomas con fluidez y que tenía la atención de presidentes y primeros ministros. Su empresa tenía inversiones en energía, tecnología, infraestructura y una docena de otros sectores que no podía seguir. Cuando Jonathan Reed entraba en una sala, la sala prestaba atención. Daniel lo notó de inmediato. Vi la expresión de mi hermano transformarse de anfitrión seguro a solicitante ansioso en el espacio de un latido. Se excusó de su conversación y se movió hacia Jonathan con una sonrisa que era ligeramente demasiado amplia, un apretón de manos que duró un momento demasiado largo. Mi padre lo siguió de cerca, su propia expresión una mezcla cuidadosamente calibrada de calidez y respeto. Se presentó como el padre de Daniel, mencionó la larga historia de su familia en la comunidad e insinuó valores y tradiciones que podrían atraer a un hombre de la estatura de Jonathan. Jonathan escuchó con la paciencia de alguien que había oído este tipo de acercamiento muchas veces antes. Asintió en los momentos adecuados e hizo sonidos apropiados de interés, pero su atención parecía flotar por encima de la conversación, posándose brevemente en detalles y luego continuando. Observé desde mi rincón e intenté averiguar por qué un hombre como Jonathan Reed estaba en la boda de mi hermano. La lista de invitados había incluido socios comerciales e inversores, pero Jonathan estaba en una categoría completamente diferente. Su presencia aquí sugería o una conexión que yo no conocía o una agenda que no podía adivinar. Daniel estaba explicando su último proyecto empresarial, ahora sus manos se movían mientras describía oportunidades de mercado y proyecciones de crecimiento. Hablaba con la confianza de alguien que creía que su propia inteligencia era obvia para todos, y quizás para la mayoría de la gente lo era. Pero la expresión de Jonathan no revelaba nada. Escuchaba sin responder, evaluaba sin juzgar y observaba sin revelar lo que veía. Entonces Daniel cometió un error. Estaba tratando de establecer una buena relación, de crear una conexión que hiciera que Jonathan lo viera como algo más que otro joven ambicioso con un plan de negocios. Empezó a hablar de la familia, de las tradiciones, de los valores y de los diferentes caminos que la gente tomaba en la vida. Gesticuló a través de la sala hacia mi mesa y se rió. «Esa es mi hermana de allí», dijo. La limpiadora. Es la prueba de que no todos en la familia recibieron el mismo impulso. Algunas personas simplemente no tienen lo que se necesita. Lo dijo casualmente, como una observación desechable destinada a demostrar su propia superioridad por contraste. Esperaba que Jonathan se riera, que asintiera con comprensión y que compartiera la suposición de que las personas que limpiaban para ganarse la vida eran inherentemente menos valiosas que las personas que hacían negocios. Jonathan no se rió. Su expresión no cambió en absoluto. Simplemente miró a Daniel durante un largo momento y luego dirigió su mirada hacia mí. No con curiosidad ni lástima ni juicio, solo atención. Pura atención enfocada que pareció captar todo sobre mí en una sola mirada. Me sentí expuesta bajo esa mirada.
Me sentí vista de una manera que no me habían visto en toda la noche, como si alguien finalmente se hubiera dado cuenta de que el personaje que mi familia había creado no coincidía con la persona que realmente estaba sentada en la mesa. Daniel siguió hablando, tratando de llenar el silencio que su broma había creado. Cambió a otro tema, mencionó una asociación que esperaba desarrollar y preguntó si Jonathan podría estar interesado en discutir oportunidades. Su voz tenía un matiz de desesperación ahora, el sonido de alguien que había perdido el control de una conversación y luchaba por recuperarlo. Jonathan lo interrumpió con una mano levantada. Discúlpeme, dijo. Necesito atender algo. No explicó qué. Simplemente se giró y se alejó, dejando a Daniel de pie con la mano extendida y la boca abierta. Mi padre intentó salvar el momento, diciendo algo sobre lo ocupados que deben estar los hombres importantes, pero el daño estaba hecho. Jonathan Reed los había despedido, y todos los que estaban cerca lo habían visto suceder. Observé a Jonathan moverse por la sala, saludando a los invitados con breves asentimientos y conversaciones más cortas. Parecía estar abriéndose paso por el perímetro del salón, y me di cuenta con un sobresalto de que su camino lo estaba acercando a mi mesa. Se detuvo a unos metros y se giró para mirarme. Por un momento, ninguno de los dos habló. El ruido de la recepción continuaba a nuestro alrededor, pero se sentía distante, amortiguado, como si estuviéramos en una burbuja de silencio que nos separaba de todos los demás. Sus ojos eran agudos e inteligentes, los ojos de alguien que había tomado decisiones difíciles y vivido con sus consecuencias. Pero había algo más en ellos también. Algo que parecía casi reconocimiento. ¿Te conozco?, preguntó. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero llevaba el peso de una genuina curiosidad. No lo creo, dije. Estudió mi rostro por un momento más, luego asintió lentamente. Quizás no, dijo. Pero me resultas familiar de alguna manera. No dio más detalles. No explicó que de mí le parecía familiar o qué recuerdo estaba tratando de acceder. Simplemente se quedó allí, observándome con esa mirada firme y evaluadora, como si esperara que algo encajara. Entonces Thomas apareció a su lado, un hombre más joven con un traje caro, que parecía servir como asistente o asesor de Jonathan. Murmuró algo al oído de Jonathan, y Jonathan asintió sin apartar los ojos de mí. Deberíamos hablar más tarde, dijo Jonathan. Si tienes tiempo. Luego se giró y se alejó, dejándome sentada sola en mi mesa con el corazón latiendo más rápido de lo que lo había hecho en toda la noche. No sabía qué acababa de pasar. No sabía por qué Jonathan Reed quería hablar conmigo o qué creía reconocer cuando miraba mi rostro. Pero sabía que algo había cambiado. La historia que mi familia había estado contando sobre mí era la única historia que alguien había escuchado en toda la noche. El discurso de Daniel había establecido la narrativa, y los comentarios de mi padre la habían confirmado. Yo era la limpiadora analfabeta, la niña cabeza hueca, el ejemplo de advertencia. Pero Jonathan Reed no había aceptado esa historia. Me había mirado y había visto algo más, algo que no encajaba con el personaje que mi familia había creado, y ahora quería hablar. Me senté en mi mesa y observé cómo la recepción continuaba a mi alrededor. Daniel intentaba recuperarse de su despido por parte de Jonathan, moviéndose por la sala con renovada energía y reafirmando su posición en el centro de atención. Mi padre se había retirado a un grupo de hombres mayores que parecían comprensivos con sus preocupaciones sobre la generación más joven. Ya no se fijaban en mí. Habían emitido su veredicto y habían seguido adelante. Pero alguien más estaba prestando atención ahora, y eso marcaba toda la diferencia. La velada había pasado a su fase posterior. El postre había sido servido y retirado, y los invitados se habían dividido en grupos más pequeños dispersos por todo el salón de recepción. La música era más suave ahora, un ruido de fondo en lugar de una invitación, y las conversaciones se habían vuelto más íntimas, más estratégicas. Observé desde mi rincón cómo Jonathan Reed y Thomas se trasladaban a una sección más tranquila de la sala, cerca de las ventanas que daban al jardín. Estaban de pie juntos, hablando en voz baja que no se oía, y vi a Jonathan gesticular ocasionalmente con la economía de movimiento que caracterizaba todo lo que hacía. Entonces los oí cambiar de idioma. El árabe era fluido y natural, del tipo que proviene de años de práctica en lugar de estudio académico. Discutían algo que no pude distinguir del todo desde el otro lado de la sala,
pero capté fragmentos, números, nombres, referencias a documentos y plazos. Claramente era un asunto de negocios, algo lo suficientemente importante como para justificar la privacidad, incluso en una sala llena de gente que no podía entender lo que se decía. Daniel notó el cambio de idioma. Lo vi mirar hacia Jonathan y Thomas con una expresión que intentaba parecer conocedora, pero que solo lograba revelar su ignorancia. Se rió demasiado fuerte de algo que dijo un invitado cercano y luego se dirigió hacia la ventana donde estaba Jonathan. Disculpen, dijo Daniel, insertándose en la conversación con la confianza de alguien que creía que su presencia siempre era bienvenida. Espero no interrumpir nada importante. Jonathan se detuvo a mitad de la frase y miró a Daniel con la paciencia de alguien que había sido interrumpido muchas veces antes y había aprendido a aceptarlo como el costo del éxito. En absoluto, dijo Jonathan. Solo estábamos discutiendo algunos detalles. Sonaba complicado, dijo Daniel. ¿Qué idioma era ese? Árabe, respondió Thomas. Daniel asintió como si esto confirmara algo que había sospechado. Hizo un comentario sobre lo impresionante que era hablar varios idiomas, lo útil que debía ser en los negocios internacionales y como siempre había tenido la intención de aprender algo más allá del español, pero nunca había encontrado el tiempo. Jonathan escuchó sin responder. Su expresión permaneció neutral, pero me pareció detectar una ligera tensión alrededor de sus ojos, la mirada de alguien que estaba siendo paciente, pero que no sería paciente para siempre. Entonces Daniel cometió otro error. Gesticuló hacia mí a través de la sala y se rió. Mi hermana no sabría qué hacer con un idioma como ese, dijo. Apenas puede con el inglés. Probablemente piensa que el árabe son solo garabatos. Lo dijo como una broma, esperando que Jonathan se riera o al menos sonriera en reconocimiento. Estaba tratando de crear un momento compartido de superioridad, un vínculo basado en el reconocimiento mutuo de quién importaba y quién no. Jonathan no se rió. Miró a Daniel durante un largo momento y luego dirigió su mirada hacia mí. Su expresión era pensativa, casi curiosa, como si estuviera reconsiderando algo que había asumido. Thomas dijo algo en árabe, una breve observación que hizo que Jonathan asintiera lentamente. Estaba demasiado lejos para oír las palabras exactas, pero entendí el tono. Estaban discutiendo algo sobre mí, o sobre lo que Daniel había dicho, o sobre la situación en general. Daniel se quedó allí con la sonrisa congelada en el rostro, claramente consciente de que algo había cambiado, pero sin saber qué. Hizo otro intento de conversación, mencionando un proyecto en el que estaba trabajando y sugiriendo que Jonathan podría estar interesado en escuchar más sobre las oportunidades en su sector. Jonathan levantó una mano. Quizás en otro momento, dijo. Tenemos algunas cosas que discutir. Se volvió hacia Thomas y reanudó la conversación en árabe, despidiendo efectivamente a Daniel de la conversación. Daniel se quedó allí un momento más, su sonrisa desvaneciéndose, luego se retiró para encontrar a mi padre y compartir su confusión sobre lo que acababa de suceder. Observé desde el otro lado de la sala y sentí algo que no había sentido en toda la noche. Esperanza. Jonathan y Thomas continuaron su conversación en árabe, y escuché los fragmentos que pude oír. Mi propio árabe estaba oxidado por la falta de práctica, pero volvió a mí mientras me concentraba, los patrones y ritmos que había aprendido durante mis años como consultora lingüística, el vocabulario que una vez me fue tan familiar como el inglés. Estaban discutiendo un acuerdo, algo significativo, algo que había estado en negociación durante un tiempo. Había preocupaciones sobre los protocolos culturales, sobre los desafíos de comunicación y sobre encontrar a alguien que pudiera cerrar la brecha entre las prácticas comerciales estadounidenses y las expectativas de sus socios en el Medio Oriente. Oí a Jonathan mencionar una frase que reconocí de mis días de consultoría, un término particular que se refería a un tipo de relación comercial basada en la confianza personal en lugar de en contratos. Dijo que estaban luchando por encontrar a alguien que entendiera tanto el idioma como la cultura lo suficientemente bien como para ayudar a navegar las etapas finales de la negociación. Thomas estuvo de acuerdo y mencionó que habían probado con varios consultores, pero ninguno había sido del todo adecuado. Necesitaban a alguien con fluidez genuina, alguien que entendiera los matices, alguien que pudiera comunicar respeto y sinceridad de maneras que la traducción por sí sola no podía capturar. Me senté en mi mesa y sentí el peso de lo que estaba escuchando. Estaban buscando exactamente el tipo de persona que yo había sido, el tipo de persona que todavía era debajo del uniforme de limpieza y la narrativa familiar que había enterrado mis verdaderas habilidades y experiencia.
Jonathan volvió a mirar en mi dirección, y esta vez su expresión era diferente. Me estaba estudiando con la intensidad de alguien que estaba uniendo piezas, conectando puntos que antes no habían sido visibles. Le dijo algo a Thomas en árabe, demasiado bajo para que yo lo oyera. Thomas se giró y me miró. Su expresión cambió de curiosidad a algo más enfocado, más intenso. Entonces Jonathan comenzó a caminar hacia mí. Mi corazón latía rápido ahora, más rápido de lo que lo había hecho en toda la noche. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que algo era diferente. La historia que mi familia había contado sobre mí estaba a punto de ser puesta a prueba contra la realidad, y no estaba segura de cuál sería el resultado. Jonathan se detuvo en mi mesa y me miró con esa mirada firme y evaluadora. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí, sin confiar en mi voz. Se sentó frente a mí y cruzó las manos sobre la mesa. Thomas permaneció de pie cerca, observando con la alerta de alguien que había aprendido a prestar atención a todo. Pido disculpas por mi franqueza, dijo Jonathan, pero necesito preguntarte algo. Esperé. Habló una frase en árabe, una frase completa y gramaticalmente correcta que preguntaba si entendía lo que estaba diciendo. Lo miré durante un largo momento y luego le respondí en árabe. Su expresión no cambió, pero vi algo moverse en sus ojos, algo que parecía una confirmación. Hizo otra pregunta, esta vez más compleja, usando vocabulario que habría sido un desafío para alguien que hubiera aprendido el idioma de manera casual o breve. Respondí a esa pregunta también. Thomas se acercó, su propia expresión transformada de curiosidad a algo que se acercaba al asombro. Jonathan me hizo una tercera pregunta, esta vez sobre un concepto de negocio específico que requería no solo habilidades lingüísticas, sino también comprensión cultural. Le respondí completa y correctamente. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado esa noche. No era el silencio del desdén o el silencio del juicio. Era el silencio de la recalculación, de suposiciones siendo revisadas, de una historia siendo reescrita en tiempo real. Jonathan se reclinó en su silla y me miró con nuevos ojos. ¿Cuánto tiempo llevas siendo fluida?, preguntó. Casi 15 años, dije. Asintió lentamente, como si esto confirmara algo que había sospechado. ¿Y ahora trabajas como limpiadora? Lo miré directamente y sentí por primera vez esa noche que no necesitaba defenderme ni explicar mis elecciones. Sí, dije. Lo hago. Jonathan me estudió por un largo momento más, luego se volvió hacia Thomas y dijo algo en árabe que entendí completamente. Dijo, creo que hemos encontrado exactamente lo que estábamos buscando. El cambio en la sala fue sutil pero inconfundible. Las conversaciones cerca de nuestra mesa se habían vuelto más silenciosas, y noté que los invitados miraban en nuestra dirección con expresiones de curiosidad y especulación. Jonathan Reed estaba sentado en mi mesa hablando conmigo, y ese simple hecho había alterado el orden social de toda la recepción. Daniel se dio cuenta. Lo vi al otro lado de la sala, su atención apartada de cualquier conversación que hubiera estado teniendo, sus ojos fijos en la escena de mi mesa. Comenzó a moverse hacia nosotros, abriéndose paso entre la multitud con la expresión decidida de alguien que sentía que algo había salido mal y necesitaba arreglarlo. Mi padre lo seguía de cerca, su rostro mostrando la misma mezcla de confusión y preocupación. Jonathan los vio venir, pero no se levantó ni hizo ningún movimiento para encontrarse con ellos a mitad de camino. Continuó sentado frente a mí, su postura relajada, su atención indivisa. Jonathan, dijo Daniel al llegar a nuestra mesa. Su voz era alegre, quizás demasiado alegre. Veo que has conocido a mi hermana. Jonathan asintió sin mirarlo. Hemos estado teniendo una conversación interesante. La sonrisa de Daniel flaqueó ligeramente. Me miró con una expresión que no pude leer del todo. Sospecha, quizás, o preocupación de que hubiera dicho algo vergonzoso. Espero que no te haya estado aburriendo con historias, dijo Daniel. Hannah no siempre entiende cuando la gente está siendo educada. Jonathan dirigió su mirada hacia Daniel, y la temperatura alrededor de nuestra mesa pareció bajar varios grados. Al contrario, dijo Jonathan. Tu hermana ha sido notablemente informativa. La sonrisa de Daniel desapareció por completo. Me miró de nuevo, su expresión ahora abiertamente confusa, tratando de averiguar qué podría haberle dicho yo a Jonathan Reed que mereciera la palabra informativa.
Mi padre dio un paso adelante, colocando una mano en el hombro de Daniel en el gesto de apoyo paternal que había visto tantas veces antes. Jonathan, dijo, espero que no haya habido ningún malentendido. Hannah tiene buenas intenciones, pero no siempre se expresa con claridad. Sí, dijo algo confuso. Jonathan levantó una mano, y mi padre se detuvo a mitad de la frase. No hay ningún malentendido, dijo Jonathan. De hecho, creo que las cosas se están volviendo bastante claras. Se volvió hacia Thomas, que había estado de pie cerca durante todo este intercambio, y dijo algo en árabe. Las palabras fueron pronunciadas a un volumen normal, claramente audibles para todos en la mesa, pero bien podrían haber sido un código. Daniel y mi padre se quedaron allí con expresiones en blanco, sin entender nada. Yo entendí todo. Jonathan le había pedido a Thomas que confirmara un detalle sobre la negociación que habían estado discutiendo antes, un protocolo cultural específico que estaba causando dificultades con sus socios. Thomas respondió con una breve explicación del problema, y Jonathan asintió pensativamente. Luego se volvió hacia mí e hizo una pregunta en árabe. La pregunta era técnica, específica, del tipo que solo alguien con experiencia genuina sabría cómo responder. Se refería a la forma apropiada de abordar una preocupación que había sido planteada por la otra parte en la negociación, una cuestión de honor y respeto que no podía resolverse a través de los canales de negocio estándar. Le respondí en árabe. Mi respuesta fue detallada y precisa. Expliqué el contexto cultural detrás de la preocupación, sugerí un marco para abordarla que satisfaría a ambas partes y referencié situaciones similares que había ayudado a navegar durante mis años como consultora. El silencio que siguió fue profundo. Daniel y mi padre estaban congelados, sus expresiones mostrando la creciente comprensión de que algo estaba sucediendo que no entendían. Me habían oído hablar, habían visto a Jonathan y Thomas asentir, pero las palabras en sí mismas no tenían sentido para ellos. Jonathan se volvió para mirar a Daniel. Tu hermana, dijo, habla árabe con fluidez. Daniel parpadeó. ¿Qué? Árabe con fluidez, repitió Jonathan. Mejor que muchos de los consultores con los que hemos trabajado a lo largo de los años. Y tiene experiencia exactamente en el tipo de negociación cultural para la que hemos estado luchando por encontrar ayuda. Daniel me miró como si me viera por primera vez. Eso es imposible, dijo. Hannah no habla árabe. Es una limpiadora. La expresión de Jonathan no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Esas dos cosas, dijo, no son mutuamente excluyentes. Mi padre dio un paso adelante de nuevo, su rostro mostrando la tensión de tratar de reconciliar lo que estaba escuchando con lo que creía saber sobre mí. Debe haber algún error, dijo. Hannah no tiene ese tipo de habilidades. Abandonó la universidad. Nunca terminó nada de lo que empezó. Se detuvo, quizás dándose cuenta de cómo sonaban sus palabras en presencia de alguien como Jonathan Reed. Jonathan se levantó de la mesa. Se movió lentamente, deliberadamente, con la gracia controlada de alguien que sabía que cada gesto tenía peso. Miró a Daniel, luego a mi padre, luego a mí. He construido mi carrera reconociendo el potencial que otros pasan por alto, dijo, y estando dispuesto a desafiar las suposiciones que la mayoría de la gente da por sentadas. Se volvió hacia Thomas y asintió. Deberíamos discutir esto más a fondo, me dijo. Pero no aquí, no esta noche. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y la colocó sobre la mesa frente a mí. Llame a mi oficina mañana, dijo. Tenemos un proyecto que requiere a alguien con su particular combinación de habilidades, si está interesada. Tomé la tarjeta y la miré. El nombre Jonathan Reed estaba impreso en sencillas letras negras con un número de teléfono y nada más. Estoy interesada, dije. Jonathan asintió. Pensé que podría estarlo. Se giró y se alejó de la mesa, con Thomas siguiéndolo de cerca. Se movieron entre la multitud con la misma autoridad fácil que habían mostrado toda la noche, y los invitados se apartaron para ellos automáticamente, reconociendo instintivamente el poder cuando lo veían. Daniel y mi padre se quedaron en mi mesa, mirándome con expresiones que mezclaban conmoción, confusión y algo que podría haber sido los primeros indicios de comprensión. No les expliqué nada. No intenté llenar el silencio con palabras que de todos modos no habrían creído. Simplemente me senté allí con la tarjeta de visita de Jonathan Reed en mi mano y esperé a que se dieran cuenta de lo que acababa de pasar.
Daniel habló primero. «Hablas árabe», dijo. «¿Desde cuándo?» Lo miré fijamente. «Desde antes de que empezaras a decirle a todo el mundo que era analfabeta», dije. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Vi las ondas extenderse por el rostro de Daniel, la comprensión de que su narrativa sobre mí había sido fundamentalmente errónea, que me había humillado frente a una sala llena de gente basándose en suposiciones que acababan de ser demostradas como falsas. La expresión de mi padre era más difícil de leer. Me miraba como si me hubiera transformado en otra persona por completo, como si la hija que creía conocer hubiera sido reemplazada por una extraña con su rostro. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó. «Todos estos años, ¿por qué no nos lo dijiste?». Lo miré durante un largo momento antes de responder. «Os lo dije», dije. «Simplemente no escuchasteis». Luego me levanté de la mesa, guardé la tarjeta de visita de Jonathan Reed en mi bolso y me alejé. Detrás de mí, oí a Daniel llamar mi nombre. Oí a mi padre decir algo sobre la necesidad de discutir esto, sobre que debía haber alguna explicación. Pero no me detuve y no me di la vuelta. La velada aún no había terminado. Pero la historia que mi familia había estado contando sobre mí estaba acabada. La mañana después de la boda, me desperté en mi habitación de hotel con una extraña sensación de ligereza. La pesadez que me había oprimido durante años, el peso de las expectativas y decepciones de mi familia, parecía haberse levantado de alguna manera. No del todo, no por completo, pero lo suficiente como para poder respirar más fácilmente. La tarjeta de visita de Jonathan Reed estaba en la mesita de noche donde la había colocado la noche anterior. La miré durante un largo momento, todavía sin creer del todo lo que había sucedido. Un hombre cuyo nombre era sinónimo de éxito internacional había reconocido algo en mí que mi propia familia había pasado años negando. Me había ofrecido una oportunidad que podría cambiarlo todo. Me vestí y bajé al restaurante del hotel para desayunar. La sala estaba casi vacía a esa hora temprana y encontré una mesa junto a la ventana desde donde podía observar el aparcamiento y pensar en lo que vendría después. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. Quería hablar. Dijo que era importante. Me quedé mirando el mensaje un rato sin responder. No estaba segura de qué había que decir. Los acontecimientos de la noche anterior habían revelado una verdad que mi familia se había esforzado por enterrar, y no sabía cómo manejarían esa revelación. ¿Se disculparían? ¿Intentarían justificar lo que había pasado? ¿Fingirían que nada había cambiado? Llegó un segundo mensaje de Daniel. Era más directo. Dijo, necesitamos discutir lo que pasó con Jonathan Reed. Dijo que podría haber habido algún malentendido que podría afectar sus relaciones comerciales. Dejé mi teléfono y terminé mi desayuno. A las 10 en punto, llamé al número de la tarjeta de visita de Jonathan Reed. Una voz profesional respondió y preguntó cómo podía dirigir mi llamada. Di mi nombre y expliqué que el señor Reed me había pedido que contactara con su oficina. Hubo una breve pausa y luego la voz se volvió más cálida. Señorita Michey, por supuesto. El señor Reed mencionó que llamaría. Me pidió que programara una reunión a su conveniencia. ¿Le vendría bien esta tarde? Dije que sí. La reunión se fijó para las 3 en punto en la oficina de Jonathan en el centro. Tenía 4 horas para prepararme para una conversación que podría remodelar toda mi vida. Pasé la mañana revisando todo lo que pude encontrar sobre los proyectos actuales de Jonathan y el acuerdo que había mencionado. Internet proporcionó algo de información, artículos de noticias sobre la expansión de su empresa en los mercados de Oriente Medio, comunicados de prensa sobre asociaciones e inversiones, pero los detalles eran vagos, cuidadosamente gestionados para no revelar nada sustancial. Lo que sí sabía era que la empresa de Jonathan había estado trabajando en un importante proyecto de infraestructura en la región del Golfo durante los últimos 2 años. Según los informes, el acuerdo valía varios miles de millones de dólares e involucraba asociaciones con entidades gubernamentales e inversores privados de varios países. Era exactamente el tipo de negociación transcultural compleja que requería precisamente las habilidades que había desarrollado durante mis años como consultora lingüística. A las 2:30, conduje hasta el centro y encontré aparcamiento cerca del edificio donde se encontraba la sede de la empresa de Jonathan. El edificio era alto y moderno, todo de cristal y acero, el tipo de estructura que anunciaba su importancia sin necesidad de decir una palabra.
El vestíbulo era fresco y silencioso, atendido por personal de seguridad que revisó mi identificación y me dirigió a un ascensor que me llevaría al piso ejecutivo. Subí sola, viendo cómo subían los números de los pisos, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con cada piso que pasaba. Las puertas del ascensor se abrieron a una zona de recepción decorada con una elegancia discreta. Una mujer en el escritorio sonrió y me condujo a una sala de conferencias con ventanas de suelo a techo que daban a la ciudad. Jonathan ya estaba allí, sentado a la cabecera de una larga mesa con Thomas a su lado. Ambos se levantaron cuando entré y Jonathan me indicó una silla frente a él. «Gracias por venir», dijo. «Por favor, siéntese». Me senté. Jonathan me estudió por un momento con esos ojos agudos y evaluadores. «He investigado un poco desde anoche», dijo. «Su historial es más interesante de lo que su familia me hizo creer». Esperé sin responder. «Trabajó para una empresa llamada Meridian Consulting durante 3 años», continuó. «Se especializó en comunicación transcultural y servicios lingüísticos para clientes que hacían negocios en Oriente Medio. Se la consideraba una de sus mejores consultoras hasta que la empresa redujo su tamaño y eliminó su puesto». «Eso es correcto», dije. Jonathan asintió. «Y desde entonces, ha estado trabajando como limpiadora». «Sí». «¿Por qué?». La pregunta fue directa, sin juicio y genuinamente curiosa. Respiré hondo antes de responder. «Porque necesitaba trabajo», dije, y la limpieza estaba disponible cuando no había nada más. Tenía facturas que pagar y no podía permitirme esperar a que surgiera la oportunidad adecuada. La expresión de Jonathan no cambió, pero me pareció ver algo parecido a la aprobación en sus ojos. «Una decisión práctica», dijo. «Una necesaria», corregí. Sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que le había visto. «Señorita Mitchell», dijo, «voy a ser directo con usted. Tenemos un problema, y creo que usted podría ser la solución». Explicó la situación en detalle. El proyecto de infraestructura en el que estaba trabajando había llegado a una etapa crítica. Los socios en el Golfo estaban empezando a preocuparse por ciertos aspectos del acuerdo, no los términos financieros, sino las implicaciones culturales. Sentían que el equipo estadounidense no entendía completamente sus valores, sus tradiciones y su forma de hacer negocios. «Lo que quieren», dijo Jonathan, «es alguien que pueda hablarles en su propio idioma, literal y figuradamente. Alguien que entienda que los negocios en su mundo se basan en relaciones personales, no solo en contratos». Me miró directamente. «Quieren a alguien en quien puedan confiar», dijo, «y la confianza en su cultura se gana a través del respeto, de la comprensión y de demostrar que valoras lo que ellos valoran». Asentí lentamente, comenzando a entender hacia dónde iba esto. «Quiere que sirva como enlace cultural», dije. «Quiero que haga más que eso», dijo Jonathan. «Quiero que nos ayude a cerrar este trato. El componente lingüístico es importante, pero no es lo más importante. Lo que importa es si puede ayudarnos a construir el tipo de relación que hace posible una asociación multimillonaria». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «He visto su trabajo de sus días en Meridian», dijo. «He hablado con algunos de sus antiguos colegas. Hablan muy bien de usted». Hizo una pausa. «Así que, la pregunta es simple», dijo. «¿Está interesada?». Lo miré al otro lado de la mesa y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante años, había aceptado la historia que mi familia contaba sobre mí, el fracaso, la decepción, el ejemplo de advertencia. Había enterrado mis habilidades y mi experiencia bajo un uniforme de limpieza y había intentado olvidar quién había sido. Pero esa persona todavía estaba dentro de mí. Había estado esperando todo este tiempo a que alguien la viera. «Sí», dije. «Estoy interesada». Jonathan sonrió de nuevo y extendió la mano. «Bienvenida al equipo, señorita Mitchell», dijo. «Tengo la sensación de que este será el comienzo de algo extraordinario». Le estreché la mano y sentí, por primera vez en años, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. 3 semanas después de mi reunión con Jonathan Reed, estaba en una sala de conferencias en Dubái, mirando un horizonte que parecía alcanzar las estrellas. Los edificios brillaban bajo el sol de la tarde, monumentos a la ambición y la posibilidad. Me sentía increíblemente lejos de la recepción de la boda donde mi familia me había declarado inútil.
Las negociaciones habían sido intensas. Durante días, había trabajado junto a Jonathan y Thomas, navegando los delicados protocolos culturales que determinaban si el acuerdo tendría éxito o fracasaría. Mi papel era exactamente el que Jonathan había descrito: cerrar la brecha entre las prácticas comerciales estadounidenses y las expectativas de nuestros socios. No solo estaba traduciendo palabras, estaba traduciendo intenciones. Los socios se habían mostrado escépticos al principio. Estaban acostumbrados a consultores que hablaban un árabe de libro de texto pero carecían de la comprensión más profunda del honor y la relación. Todo cambió durante nuestro segundo día de reuniones. Ahmad, el socio principal, preguntó sobre nuestro compromiso con una asociación a largo plazo. Era una prueba. Quería saber si veíamos esto como una transacción o una relación. Le respondí en un árabe fluido, usando frases que demostraban un genuino respeto por sus valores. Hablé de la confianza construida con el tiempo y del honor de trabajar con socios cuya reputación igualaba sus ambiciones. Ahmad escuchó en silencio. Cuando se volvió hacia mí, su rostro se había transformado. Usted entiende, dijo en inglés. Usted realmente entiende. Lo entiendo, respondí. Y también el señor Reed. Por eso me trajo aquí. Al final de la semana, teníamos un acuerdo en principio. Esa noche, Jonathan organizó una cena en un exclusivo restaurante en una azotea. Levantó una copa de agua con gas y propuso un brindis, por Hannah Mitchell, que ha demostrado una vez más que las personas más valiosas son a menudo las que otros pasan por alto. Sentí mi rostro enrojecer mientras el equipo levantaba sus copas. Más tarde, Jonathan se reclinó, observándome con esa mirada familiar y firme. Tengo una confesión, dijo. Cuando te vi por primera vez en esa boda, supe que pertenecías a un lugar completamente diferente. Había algo en ti que no encajaba con la historia que tu hermano estaba contando. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando una octava. Tu familia cometió un error. Vieron lo que esperaban ver, y nunca se molestaron en comprobar si su historia era cierta. Pero las historias solo tienen poder mientras la gente las crea. Una vez que dejas de creer, toda la narrativa se desmorona. Pensé en mi hermano de pie en la recepción de su boda, señalándome y riéndose, mi padre asintiendo como si cada palabra fuera cierta, y los invitados que aceptaron su versión de mí sin cuestionarla. Y luego miré dónde estaba ahora. La historia se había desmoronado, y en su lugar, se estaba escribiendo una nueva. Regresé a los Estados Unidos una semana después, bajando del avión con un contrato firmado y un nuevo puesto como asesora cultural principal de Jonathan Reed. El título venía con un salario que era más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados, junto con oportunidades de viaje y responsabilidades profesionales que coincidían con mis capacidades reales. La noticia viajó rápido. Mi teléfono había estado vibrando con mensajes durante todo el vuelo. Felicitaciones de antiguos colegas que se habían enterado de mi participación en el acuerdo, solicitudes de entrevistas de publicaciones de negocios y notificaciones de LinkedIn de personas con las que no había hablado en años. Y mensajes de mi familia. Daniel había enviado 3 mensajes de texto, cada uno más urgente que el anterior. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre lo que había sucedido. Dijo que había cosas que necesitaban ser aclaradas. Dijo que nuestro padre estaba muy molesto y quería entender la situación. Mi padre había llamado 2 veces pero no había dejado mensajes de voz. No respondí a ninguno de ellos. Los primeros días de regreso estuvieron ocupados con papeleo y logística, preparar mi nueva oficina, conocer a los miembros del equipo y revisar los próximos proyectos. Me sumergí en el trabajo con una energía que no había sentido en años, agradecida de tener algo concreto y exigente en lo que concentrarme. Pero sabía que no podría evitar a mi familia para siempre. Y al 4.º día de regreso, recibí un mensaje de texto de mi padre que era diferente a los demás. Necesito verte, decía. Por favor. Me quedé mirando el mensaje durante un largo tiempo antes de responder. De acuerdo, mañana por la tarde. La reunión fue en casa de mi padre, la misma casa donde había crecido, donde Daniel y yo habíamos jugado en el patio trasero y donde nuestra madre había cocinado la cena cada noche hasta que el cáncer se la llevó cuando yo tenía 15 años. No había vuelto en casi 2 años, y entrar en el camino de entrada se sintió como viajar hacia atrás en el tiempo. Mi padre abrió la puerta. Parecía mayor de lo que recordaba, más pequeño de alguna manera,
como si las últimas semanas le hubieran quitado algo. Gracias por venir, dijo. Daniel estaba en la sala de estar, sentado en el sofá donde habíamos visto la televisión juntos de niños. Se levantó cuando entré, pero no se movió hacia mí ni intentó abrazarme. Hannah, dijo. Daniel, dije. Nos quedamos allí en un silencio incómodo, 3 personas que compartían sangre, pero no comprensión. Mi padre señaló una silla. Por favor, dijo, siéntate. Me senté. La conversación que siguió fue dolorosa de maneras que había esperado y de maneras que no. Mi padre comenzó diciendo que no entendía lo que había pasado en la boda. No mi humillación, que todavía parecía ver como algo menor, sino el interés de Jonathan Reed en mí. Preguntó cómo había engañado a un hombre tan importante para que pensara que estaba cualificada para un trabajo que claramente estaba fuera de mis capacidades. No engañé a nadie, dije. Tengo las cualificaciones. Siempre las he tenido. Daniel negó con la cabeza. Eso es imposible, dijo. Abandonaste la universidad. Has estado limpiando casas durante años. No puedes de repente ser fluida en árabe y una experta en negocios internacionales. Lo miré durante un largo momento. No me convertí en nada de repente, dije. He sido fluida en árabe durante 15 años. Trabajé como consultora cultural antes de que Meridian redujera su personal. Sabíais todo esto, pero elegisteis olvidarlo porque no encajaba en la historia que queríais contar. El rostro de Daniel se sonrojó. Eso no es justo, dijo. Nunca nos lo dijiste. Os lo dije constantemente, interrumpí. Simplemente no escuchasteis. Cada vez que mencionaba mi trabajo en Meridian, cambiabais de tema. Cada vez que intentaba explicar lo que realmente hacía, hacíais bromas sobre que no era práctica. No lo olvidasteis. Elegisteis no saber. La sala quedó en silencio. Mi padre habló a continuación, su voz más baja que antes. ¿Por qué no dijiste nada en la boda?, preguntó. Cuando Daniel hizo esos comentarios, ¿por qué no lo corregiste? Miré a mi padre con una expresión que mezclaba tristeza y algo más duro. Porque he pasado toda mi vida tratando de corregiros, dije, y nunca funcionó. Decidisteis quién era yo cuando era una niña, y nada de lo que he hecho desde entonces ha cambiado vuestra opinión. Así que dejé de intentarlo. Me levanté. La diferencia ahora, dije, es que alguien más finalmente me vio por quien realmente soy, alguien que realmente importa en el mundo que os preocupa. Y ahora ya no podéis fingir. Daniel también se levantó. Hannah, espera, dijo. Tenemos que hablar de esto. No hay nada de qué hablar, dije. Dejasteis claros vuestros sentimientos en tu boda, delante de todos. Me llamaste analfabeta. Me llamaste una vergüenza. Me usaste como un accesorio para hacerte quedar mejor. Me dirigí hacia la puerta. Ya no estoy enfadada, dije. Lo estuve durante mucho tiempo, pero ya no. Simplemente no me queda nada que demostraros. Daniel me siguió. ¿Y qué hay de Jonathan Reed?, preguntó. ¿Qué le dijiste sobre mí? Me volví para mirarlo. No le dije nada, dije. Tú mismo lo hiciste en la boda. Él estaba observando cuando me humillaste. Escuchó cada palabra. El rostro de Daniel se puso pálido. Te vio tratarme como si no valiera nada, dije. Y luego me vio demostrar exactamente lo equivocado que estabas. No tuve que decir nada. Tú mismo hiciste la presentación. Abrí la puerta. Adiós, Daniel. Adiós, papá. Salí a la luz del sol de la tarde y subí a mi coche. Detrás de mí, oí a Daniel llamar mi nombre. Oí a mi padre decir algo sobre la familia y el perdón y arreglar las cosas. Pero no me detuve. Había pasado años esperando que mi familia me viera como realmente era. Había esperado que algún día, de alguna manera, reconocieran a la persona en la que me había convertido y me dieran el reconocimiento que siempre había anhelado. Ahora entendía que ya no necesitaba su reconocimiento. Había encontrado a personas que veían mi valor sin ser forzadas a verlo. Había construido una carrera que reflejaba mis capacidades reales. Me había demostrado a mí misma y al mundo que la historia que mi familia contaba sobre mí era ficción.
su opinión ya no importaba. Y esa era la verdadera victoria. No el trabajo, no el dinero, ni siquiera el respeto de Jonathan Reed. La victoria era, finalmente, ser libre. Los meses que siguieron fueron los más gratificantes de mi vida profesional. Viajé a 4 países en 3 continentes, trabajando en proyectos que utilizaban cada habilidad que había desarrollado a lo largo de los años. Construí relaciones con socios que respetaban mi experiencia y buscaban mi consejo. Obtuve ascensos y reconocimientos que una vez había pensado imposibles. Y me enteré, a través de varios canales, de las consecuencias que mi familia estaba enfrentando. El negocio de Daniel había entrado en una mala racha. No un fracaso catastrófico, sino una serie de contratiempos que dañaron su reputación y le costaron oportunidades con las que había contado. Parte de ello fue mala suerte, el tipo de infortunio aleatorio que afecta a todos eventualmente. Pero parte de ello, supe, estaba conectado a lo que había sucedido en su boda. La noticia se había extendido por la comunidad empresarial sobre cómo había tratado a su hermana. La hermana, que resultó ser una respetada consultora que trabajaba con Jonathan Reed en algunos de los mayores acuerdos de la industria. Las personas que habían presenciado su comportamiento en la recepción se lo contaron a otros. La historia creció y cambió como lo hacen las historias, pero el núcleo siguió siendo el mismo. Daniel Michel había humillado públicamente a un miembro de la familia que resultó ser más exitoso que él. En el mundo de las relaciones comerciales y la gestión de la reputación, ese tipo de historia tenía consecuencias. No dramáticas. No del tipo que aparece en los titulares, sino la lenta erosión de la confianza y el respeto que proviene de que la gente decida que no quiere asociarse con alguien que tiene tan mal juicio. El círculo de amigos y colegas de mi padre también había cambiado. Algunas de las personas que habían presenciado sus comentarios en la boda se habían distanciado silenciosamente, incómodas con el recuerdo de haberse reído de alguien que había sido tan completamente reivindicado. No me alegré de sus dificultades. Cualquier satisfacción que pudiera haber sentido se veía ensombrecida por la tristeza fundamental de la situación, una familia tan invertida en su jerarquía que había destruido cualquier posibilidad de conexión genuina. Luego, 6 meses después de nuestra última conversación, Daniel me llamó. Su voz era diferente a como la recordaba, más baja, más incierta. Me preguntó si podíamos vernos, solo nosotros dos, para hablar. Casi dije que no. Había construido una nueva vida, una que no requería su aprobación ni su presencia. Había superado el dolor de esa noche de bodas y los años de desdén que la habían precedido. Pero algo en su voz me hizo dudar. De acuerdo, dije. Una reunión. Nos encontramos en una cafetería en un barrio en el que ninguno de los dos vivía, un territorio neutral donde podíamos hablar sin el peso de la historia familiar oprimiéndonos. Daniel parecía mayor que en la boda, más delgado, más cansado, con líneas alrededor de los ojos que no habían estado allí antes. Pidió café y luego se sentó frente a mí en silencio durante un largo momento. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Entonces simplemente empieza, dije. Respiró hondo. He estado pensando en la boda, dijo, en lo que dije, en lo que dijo papá. Miró su café. Me dije a mí mismo que solo era una broma, dijo. Que sabías que no lo decía en serio. Que todo el mundo entendía que era solo una broma familiar. Negó con la cabeza. Pero no lo era, dijo. Quería decir cada palabra. ¿Lo creía? Creía que eras exactamente lo que dije que eras, un fracaso que había desperdiciado su potencial. Me miró. Y estaba equivocado, dijo, completamente equivocado sobre ti, sobre tus habilidades, sobre todo. Escuché sin responder. La cosa es, continuó Daniel, que no sé por qué creía esas cosas. Me hablaste de tu trabajo en Meridian. Me hablaste de tus habilidades lingüísticas. Intentaste explicar lo que realmente hacías, pero de alguna manera, en mi mente, nunca se registró. Seguía viéndote como la hermana pequeña que no podía seguir el ritmo, que necesitaba ser guiada, que había fracasado donde yo había tenido éxito. Hizo una pausa. Creo que necesitaba verte de esa manera, dijo. Creo que necesitaba que alguien fuera menos exitoso que yo para poder sentirme mejor con mi propia vida. Tomé un sorbo de mi café y consideré sus palabras. Eso es probablemente cierto, dije. Daniel se estremeció ligeramente,
como si hubiera esperado que lo contradijera. Lo siento, dijo. Sé que probablemente no significa mucho después de todo lo que pasó, pero lo siento. Siento lo que dije en la boda. Siento la forma en que te he tratado durante años. Siento no haberte visto como realmente eres. Lo miré al otro lado de la mesa, a mi hermano, el niño de oro, el que siempre había sido elogiado, favorecido y celebrado. Parecía perdido ahora, incierto, como alguien que se había despertado para descubrir que el mapa que había estado siguiendo no coincidía con el territorio. Aprecio que digas eso, dije. Y creo que lo dices en serio, al menos ahora mismo. Daniel asintió. Pero tengo que ser honesta contigo, continué. No sé si esto cambia algo entre nosotros. Pasaste años construyendo una historia sobre quién era yo, y le contaste esa historia a todo el que quisiera escuchar. Algunas de esas personas todavía lo creen. Algunas de ellas siempre lo creerán. Dejé mi taza de café. Y aunque no lo hicieran, dije, no estoy segura de querer el tipo de relación en la que tengo que demostrar constantemente mi valía para ser tratada con un respeto básico. Ya hice eso durante demasiado tiempo. La expresión de Daniel era dolorosa, pero no discutió. Entonces, ¿dónde nos deja eso?, preguntó. No lo sé, dije honestamente. Quizás empezamos de nuevo, lentamente, y vemos qué pasa. Quizás seguimos siendo extraños educados que comparten un apellido. Quizás algo intermedio. Me levanté. Pero puedo decirte una cosa, dije. No voy a volver a ser la persona que pensabas que era. Esa versión de mí nunca existió excepto en tu imaginación, y he terminado de fingir lo contrario. Daniel también se levantó. Entiendo, dijo. Y por si sirve de algo, espero que podamos encontrar el camino hacia algo mejor. Asentí. Quizás podamos, dije. Quizás. Salí de la cafetería y caminé bajo el sol. La conversación no había resuelto nada definitivamente, pero había cambiado algo entre nosotros. Si ese cambio conduciría a la reconciliación o simplemente a una distancia más honesta, no podría decirlo. Lo que sí podía decir era que había dicho mi verdad, clara y sin disculpas. Había establecido límites que mantendría, y me había negado a fingir que el pasado podía borrarse con una sola conversación. Eso era suficiente. Por ahora, eso era suficiente. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de mi apartamento, proyectando largas sombras en el suelo. Llevaba horas despierta, sentada en la cómoda silla junto a la ventana, observando cómo la ciudad cobraba vida debajo de mí. Había pasado un año desde la boda de mi hermano, un año desde que me había parado en ese salón de recepción y había sentido el peso del juicio de mi familia oprimiéndome. Todo había cambiado desde entonces. Y, sin embargo, en las formas que más importaban, yo seguía siendo la misma persona que siempre había sido. Había una extraña paradoja en la transformación. Mis circunstancias habían cambiado drásticamente, una carrera que me satisfacía, colegas que me respetaban y seguridad financiera. Pero las habilidades que me habían ganado estas recompensas no eran nuevas. La fluidez en árabe, la comprensión cultural, las había desarrollado años atrás. Habían estado dentro de mí todo el tiempo, esperando ser valoradas. Lo que había cambiado no eran mis habilidades. Lo que había cambiado era quien estaba prestando atención. Mi padre y yo habíamos llegado a una tregua incómoda. Se había disculpado, admitiendo finalmente que no había sabido ver lo que tenía justo delante. Daniel y yo cenamos una vez al mes durante un tiempo después de eso. Las conversaciones eran cuidadosas, evitando los campos minados de nuestra historia compartida. Estábamos construyendo algo nuevo, lentamente, aunque yo había dejado de necesitar la validación que ellos nunca podían darme del todo. Era libre, no solo de ellos, sino del peso de sus expectativas. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía hacia el horizonte. Si pudiera hablar con aquellos que todavía viven sus propias versiones de mi historia, les diría esto: la historia que otros cuentan sobre ti no es la verdad. Es su historia, moldeada por sus propias limitaciones. Tu valor existe, lo noten o no. Crece cada vez que desarrollas tus habilidades y te conviertes más plenamente en ti mismo. La mejor respuesta a quienes te subestiman no es la ira. Es simplemente volverse innegable.
Recordé la forma en que Jonathan Reed me había mirado esa noche en la boda, viendo a través de la historia que mi familia estaba contando y reconociendo que no coincidía con la persona que estaba frente a él. Ese reconocimiento había sido un regalo. Pero la persona que él reconoció había estado allí todo el tiempo. Simplemente había estado esperando, y ahora era libre. Si alguna vez te has sentido invisible, recuerda que su ceguera no dice nada sobre tu valía. Tu valor es solo tuyo. Y algún día, si sigues creciendo, alguien verá lo que se han estado perdiendo. Cuando eso suceda, no necesitarás decir una palabra.